Buen día, gente a laburar. Estamos de regreso para comentar una nota muy maliciosa contra Milei de página 12. Básicamente se titula La hipocresía de Javier Milei. Así que bueno, escuchemos la nota. La aplicación de las ideas económicas del liberalismo, como las de Domingo Cavallo, a quien Milei la hipocresía de Milei, la cruzada libertaria contra el movimiento piquetero. La cruzada libertaria contra el movimiento piquetero. Las organizaciones piqueteras fueron el resultado de la aplicación de las ideas económicas del liberalismo, como las de Domingo Cavallo, a quien Milei lo considera el mejor ministro de la historia argentina. Cabe aclarar que Domingo Cavallo estuvo en varios procesos y no es lo mismo un caballo que otro. Así que claramente, maliciosamente quieren relacionar a Domingo Cavallo, el último, con Milei, cuando es cierto el que Milei apoya es el Domingo Cavallo que estuvo con Carlos Saúl Menem. Así que claramente, acá ya maliciosamente intentan relacionar a Cavallo completo en todas sus etapas y en todos los gobiernos en los que estuvo con Milei. Aunque claramente Caballo tiene una cercanía con Milei y una amistad con Milei, no piensan exactamente igual en todo. 15 de mayo de 2022 a 12:53 de la noche. Los movimientos piqueteros integrados por trabajadores desocupados y precarizados surgen a mediados de la década del 90. Imagen: Bernardino Ávila, el diputado nacional Javier Milei y el legislador porteño Ramiro Marra, quienes integran la organización política liberal libertaria La Libertad Avanza, se han lanzado a una cruzada contra el movimiento piquetero compuesto por organizaciones de trabajadores desocupados y movimientos sociales de distintas ideologías. Muy bien, porque claramente los piqueteros están cometiendo un delito muy grave que es cortar la circulación de la gente y están violentando la propia constitución. Así que perfecto que vayan contra ellos. Mientras Milei reivindica la política económica implementada por Domingo Felipe Cavallo, a quien considera el mejor ministro de Economía de toda la historia, Marra afirma que llamarse movimiento piquetero es como llamarse movimiento de ladrones. Ambas afirmaciones son la demostración de que los liberales son incapaces de comprender la realidad histórica, económica y social nacional de una manera íntegra y coherente. Claramente una manipulación completa de página 12. O sea, no tiene nada que ver lo que están diciendo. Dicen que esto no te hace comprender la realidad histórica, económica y social nacional, cuando de hecho hacen precisamente eso y de hecho demuestran un conocimiento constitucional enorme al demostrar que los movimientos piqueteros son lo mismo que unos ladrones, pues están violentando la constitución y están violentando la ley, por lo cual son prácticamente lo mismo. Los movimientos piqueteros integrados por trabajadores desocupados y precarizados surgen a mediados de la década del 90 como consecuencia de las políticas económicas liberales que ellos defienden y que fueron implementadas por el ministro que reivindican, Domingo Cavallo, quien fue titular del Palacio de Hacienda desde marzo de 1991 hasta julio de 1996. Precisamente un periodo en el que la Argentina fue de muy bien, o sea que creció a tasas altísimas y que tuvo unos niveles de inflación posteriores al 91 ya estabilizándose en años posteriores, excelentes, que llevaron a la economía y al propio país a estar en una situación tremenda y a tener una estabilidad económica muy buena, y que incluso, por ejemplo, mi abuela me contó que en esa época fue la primera vez que pudo ahorrar en dólares en toda su vida, así que claramente fue el periodo de mayor prosperidad de la Argentina, sin contar tiempos más antiguos, como hablamos de principios de la década del 20. Pero sin contar eso, desde entonces, desde la vuelta de la democracia, fue el periodo de mejor estabilidad económica que hubo. La primera protesta piquetera se produjo en junio de 1996 y la encabezaron trabajadores desocupados de Cultral Co. Neuquén. Se recordará que antes de los 90 los piqueteros no existían como sujeto histórico social y que el piquete no existía como metodología recurrente de protesta. El liberal reniega de un sujeto histórico social, el piquetero, que él mismo creó. Básicamente no lo creó el liberalismo, sino que lo que pasó fue que a raíz de políticas liberales, sectores violentos empezaron a cortar las calles. Pero bueno, claramente no entienden que de hecho uno de los principales problemas de la época de Menem fue que no se bajó lo suficiente el gasto público en concordancia con otros... de hecho no se bajó, o sea, si comparamos con épocas posteriores, obviamente es mayor el Estado que hay ahora que en ese tiempo, pero en sí el Estado no redujo su peso en la economía y no fue una política 100% liberal. Sí es cierto que fue muy buena y que llevó una estabilidad muy buena, pero era un modelo que por distintos problemas y no por el liberalismo no pudo continuar. Así que claramente no sé a qué se refieren con esto, de que el liberalismo creó los piqueteros cuando los piqueteros simplemente son delincuentes. La contradicción liberal resulta contradictorio ser liberal y antipiquetero porque las organizaciones piqueteras fueron el resultado de la aplicación de las ideas económicas del liberalismo, las cuales generaron un crecimiento de la desocupación y precarización laboral, empleo informal, durante la década liberal años 90. Desocupación y precarización constituyeron la materia prima que nutrió a dichas organizaciones. Entonces el padre del movimiento piquetero tiene nombre y apellido, Domingo Felipe Cavallo. La contradicción liberal es debida a que estos referentes razonan desde el odio emocional cuando lo que corresponde es hacerlo desde los datos y hechos históricos.
Si se analizan los datos, Esta página que defiende al gobierno y que en ningún momento va a decir que el gobierno de Cristina fue corrupto, nunca van a decir que el gobierno de Alberto Fernández fue prácticamente una dictadura cuando nos encerró a todos, y nunca van a decir nada de esto, ni van a hablar contra las dictaduras bolivarianas en Venezuela, ni van a hablar contra las dictaduras de Cuba, nunca van a hablar contra nada de eso, porque claramente simplemente operan políticamente y simplemente es un medio que no busca decir la verdad, sino que busca decir un relato de una parte. en 1991 Caballo asume el Ministerio de Economía con una desocupación de 6,5% y renuncia en 1996 con una de 17,2%. Ni en el año de la COVID-19 y la paralización de la economía en 2020 se logró una desocupación tan elevada como la de Caballo. El liberalismo reivindica a Caballo por el éxito de su política inflacionaria, pero evita mencionar que la hiperinflación 1989 a 1991 fue paleada con hiperdesocupación 1991 a 2002. Lo de Caballo no fue otra cosa que la paz de los cementerios hasta que finalmente todo el modelo liberal explotó en 2001 a 2002. Bueno, esto ya es completamente falso, pero vale la pena recordar que de todo esto que dijo, hay que aclarar que no tiene nada que ver que haya una inflación baja con que no haya empleos. Relacionan dos contextos y dos situaciones completamente distintas para hacer una falacia, la cual dice que porque pasa A, que no tiene nada que ver con B, ocurre B. Informalidad laboral por estas razones, al igual que el fenómeno piquetero, el de cartoneros surge como una actividad en la década del 90. Antes de esa década no existía en esa magnitud. La informalidad laboral, asalariados sin descuento jubilatorio, tuvo el siguiente recorrido. La convertibilidad comenzó en 1991 con 30,6% de los asalariados en condiciones de informalidad y finalizó en 2002 con 43,8%. La hipocresía, el liberal o libertario suele hablar de la pérdida de la cultura del trabajo, pero a la luz de los datos debería reconocer que fueron las famosas ideas de la libertad con sus masivos despidos por privatizaciones, el desguace del Estado y la aniquilación del empleo industrial, por la apertura indiscriminada de importaciones y por el atraso cambiario de la convertibilidad, las que fulminaron la cultura del trabajo y arraigaron la cultura de la desocupación y la precarización. El liberalismo y sus políticas dinamitaron al trabajo asalariado como ordenador social. Lo cierto es que conseguir un empleo estable no era un problema hasta la llegada de la globalización neoliberal con Menem y Caballo como sus genuinos exponentes locales. ¡Qué mentirosos que son! ¡Qué mentirosos! Cuando de hecho el gobierno radical de Alfonsín fue totalmente nefasto y generó unos niveles de inflación enormes y unos niveles también de desocupación enormes. Obviamente y aparte que mencionan, por ejemplo, estos mismos que todo fue culpa de Menem y que todo este desempleo se generó por culpa de Menem, y lo mismo dicen de, por ejemplo, la dictadura militar, cuando la propia dictadura no tiene nada que ver con el liberalismo, y cuando, de hecho, si hablamos de la situación social durante el peronismo previo a la dictadura, tenemos una situación completamente caótica, donde prácticamente hubo una guerra civil en la Argentina. Por lo cual, el desconocimiento histórico y verdaderamente viendo los datos, es total de página 12, como solo cuentan una parte de la historia. Cuentan la historia que a ellos les conviene y la historia como a ellos les conviene. Y dicen que las ideas liberales son las que dinamitan el trabajo, cuando de hecho es todo lo contrario. Otros mitos liberales puede desmitificar otras tesis liberales, como aquella que predica que la presión tributaria, porcentaje de impuestos nacionales más provinciales sobre el PIB, fomenta el desempleo y la informalidad laboral. Durante el periodo liberal 1991 a 2002 la presión tributaria oscilaba entre 15 y 19% del PIB, mientras que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 2003 a 2015 comenzó a subir hasta alcanzar un 31% del PIB en 2015. Ahora bien, cuando la presión tributaria era menor, 1991 a 2002, subió el desempleo, mientras que cuando la presión tributaria fue mayor, 2003 a 2015, bajó desde 17,3% 2003 hasta 6,5% 2015. Acá lo que vuelven a hacer es relacionar dos datos completamente separados entre sí, porque si hablamos, por ejemplo, del 2015, que estamos hablando de una desocupación del 6,5%, estamos hablando de que la deuda que dejó en Argentina, que es un mito de que la del kirchnerismo quitó la deuda, fue enorme. No solo esto, sino que el financiamiento por emisión monetaria de la inflación fue enorme, y de hecho iba en aumento total. Teníamos una inflación altísima y al alza. Y no solo esto, sino que el gasto público creció enormemente y los problemas con la corrupción crecieron enormemente. ¿Estoy diciendo que todo esto está relacionado explícitamente? No. Estoy diciendo que no tiene nada que ver que se haya aumentado o no el Estado con que haya ido bien la economía, cuando de hecho, luego de la crisis, hubo un repunte en la economía argentina que no tuvo nada que ver con el gobierno kirchnerista, y que debido a las commodities con un precio elevado, que son básicamente las materias primas argentinas, llevó a tener un financiamiento muy muy elevado, y que llevó a tener esa estabilidad económica durante el primer periodo kirchnerista.
pero si analizamos luego de por ejemplo, el segundo mandato de Cristina Fernández Kirchner, donde los precios de los commodities se cayeron, donde eso ya no se pudo soportar más el modelo, terminó precisamente con una derrota electoral de el sucesor político de Cristina, que fue Daniel Scioli. Así que claramente es un desconocimiento total de la situación política y demuestran una manipulación total que deriva este periódico a ser diciendo que todo es culpa del liberalismo y que todo lo bueno vino por los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando no es así, y no analizan el contexto completo y no analizan las políticas nefastas y corruptas que tuvo Cristina durante su mandato. Sin olvidar también la corrupción de Néstor, obviamente. Algo similar ocurrió con la informalidad laboral. En 1991 era de 30,6% y comenzó a elevarse hasta que en 2002 alcanzó 43,8%, mientras que en el periodo de mayor presión tributaria la informalidad laboral, que en 2003 era de 44,8%, fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar 32,7% en 2015. Bueno, estos son datos totalmente descontextualizados, cuando tenemos que en 2002 hubo un 43,8% de empleo informal. No contamos los periodos entre 1991 y 2002. No estamos contando con eso. Y claramente, durante el periodo, o sea, ni siquiera gobernar el 2002 Menem, o sea, no sé qué tiene que ver si justamente mencionan que Caballo estuvo en el gobierno hasta el 1996, como en el tema del Ministerio de Economía. Por lo cual, no tiene ningún sentido que acusen a Caballo de cosas que ocurrieron hasta el 2002. Y de hecho, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que hablan de que desde 2003 había un 44,8%, y que después bajó a un 32,7%, tenemos como luego no toman puntos intermedios, sino que dicen, bajó, por ejemplo, entre estos periodos, el empleo informal, sin ninguna clase de derechos, creció luego de ciertos años, o sea, bajó de ese 44,8%, bajó, y luego volvió a crecer, y terminó por explotar a finales del gobierno kirchnerista, y luego terminó de explotar más en el gobierno de Macri, y terminó de explotar todavía más en el gobierno de Alberto Fernández, generando un desempleo informal, un empleo informal muy muy elevado. ¿Por qué si la política kirchnerista es tan buena? ¿Por qué ahora cuando está de vuelta está dando resultados tan nefastos? Que me lo expliquen por favor si es tan bueno. Milei pregona el libertinaje y la anarquía que caracterizó a la década del 90 y, al mismo tiempo, renegar de sus consecuencias. El liberalismo impone un modelo de sociedad basado en la incertidumbre en donde unos contra otros luchan por subsistir, lo que desemboca en el caos económico y social. El liberalismo económico no tiene nada que ver con esto. De hecho, los países en el mundo que se desarrollaron lo hicieron por métodos liberales económicos. Y los países más retrasados en el mundo son los que tienen mayor carga tributaria y los que tienen mayor peso del Estado en la economía. De hecho, los países donde, por ejemplo, que consideran socialistas como pueden ser países nórdicos, tienen esa presión tributaria porque ya crecieron y ya era un país rico. Creció gracias al liberalismo y gracias a eso pudieron mantener una presión tributaria mayor actualmente. Pero eso no quita que crecieron gracias a modelos liberales, y de hecho, cuanto más Estado pusieron, más problemas económicos generaron en la economía. Por lo cual, esto es una manipulación completa, entera, al 100% de esta nota, donde manipulan las palabras de Milei, donde manipulan las ideas de Milei y donde manipulan los resultados de las ideas parecidas a Milei. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.